Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Somos los de la Unión y si usted es habitual ya sabe que a través de mi diálogo con mi invitado vamos a estar descubriendo aquellas zonas de la vida personal y también profesional que nos acercan a su vida, también su vínculo con la Unión. ¿Quién será mi invitado? Le adelanto que tiene que ver con la fotografía, el periodismo y también el proyecto Palomas. ¿Quién es? Descúbralo en los próximos minutos. Y es todo un placer conversar y recibir en los de la Unión al fotoreportero Humberto Mayor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por tenerme aquí invitado. Vamos a hablar de diversos temas, pero me apasiona de manera directa. Estaba revisando una crítica de Rafael Acosta donde sentencia de esta manera: si hablamos de un buen periodismo inquisitivo, verídico y honesto, habría que aceptar que el fotoperiodismo sería el rostro más auténtico, que la obra de Humberto Mayor desde sus mismos inicios ha sido un compromiso absoluto con la realidad. Desde que comencé, y hace muchos años ya en realidad, a hacer fotografía. Primero en el 80 comienzo ya como fotoreportero. 2 o 3 años antes comienzo a trabajar como en una empresa de publicidad que hacía la propaganda del Comité Provincial del Partido aquí de Ciudad de La Habana. Y posteriormente paso en el 80 a lo que es el periódico Tribuna de La Habana, el último periódico provincial que se inicia en el país. Y soy parte de esa plantilla de los fundadores del periódico, una plantilla muy pequeña, que en aquel momento la dirigía Roberto Pavón, que después fue director de la Agencia Nacional de Información, y éramos gente con un poco de experiencia. Yo era realmente bastante joven y prácticamente no tenía experiencia ninguna de lo que era la fotografía de prensa, ¿no? Nunca había trabajado ese tipo de fotografía. Pero tuve la gran suerte, 2 cosas, ¿no? Primeramente, que estaba en el periódico de la provincia de la Ciudad de La Habana, o sea, en aquel momento de la Ciudad de La Habana, que coincidíamos con todo lo que era la prensa nacional, la prensa internacional, todos los eventos que sucedían aquí en La Habana, era parte de nuestra, teníamos que cubrirlo, pero con la desventaja que éramos un periódico provincial, realmente. Y entonces sucede que siempre cuando llegábamos a un lugar, siempre éramos los segundos, o los terceros, o los cuartos, o sea, teníamos que esforzarnos más para lograr esa información. Y la posibilidad de tener la relación con fotógrafos tan importantes y conocidos de nuestra prensa, que muchos de ellos no existen ya, como los Roberto, Aldo Sala, el padre, Liborio Noval, por ejemplo, también los Oyer, o Corda, Corrales, que en esa época los conocí, trabajé en muchos lugares, con ellos también se encontraban. Y entonces eso nos fue dando realmente un conocimiento de cómo movernos a un espacio determinado, cómo hacer la fotografía, o sea, dónde estaba la noticia y cómo ir a buscar esa noticia. Y entonces sucedía que, bueno, aparte que no teníamos los mejores equipos tampoco, ni las posibilidades realmente de llegar al lugar y que nos reconocieran, pase. Y entonces, bueno, era complicado. Por ejemplo, cuando llegaba aquí un presidente en un aeropuerto, generalmente me tocaba a mí hacer esa noticia, era un rollo. Era un rollo porque estaba la seguridad de la prensa, la seguridad personal y la cantidad de fotógrafos y prensa nacional y extranjera. Bueno, lograr un espacio para en ese momento en que Fidel recibía a ese presidente y le daba un abrazo en esa posición, de verdad era toda una proeza realmente lograrlo. Yo en esos años tengo una experiencia en tercer congreso del partido precisamente, que estábamos cubriendo lógicamente como el resto de la prensa y era el último día, el día de la clausura, y llevábamos 4 horas de las 8 que empezó la última sesión, con una sesión plenaria cerrada, en la discusión de, bueno, los cargos, qué sé yo, y como a las 12 de la noche nos dicen,
en el Palacio de las Convenciones, el gran salón ese que estábamos ahí afuera, sentados todos, y se llevaban a votar, habían puesto unas urnas afuera en ese salón plenario, afuera, pero al fondo, atrás, en la parte de abajo, había unas urnas donde supuestamente iban a votar Fidel y el buró político, y no van a, Fidel está votando atrás y sale todo el mundo corriendo, era una escalera, cruzamos la callecita que es la entrada que había para entrar por atrás, y empieza la seguridad a pasar, la gente, las cámaras, todo, la gente pasando y pasando, y yo tribuna, y cuando vengo a ver, no, ya no hay espacio, el único que estaba afuera era yo. Y me quedo así, pero oye, pero ¿qué cosa es esto? Bueno, se podrá imaginar cómo estaba. Cruzo la callecita y me paro así abajo de la escalera pensando todas las cosas que no eran muy buenas, que estaba pensando en ese momento, y de pronto veo que se abren las puertas y la gente va a votar arriba. Se podrá imaginar, yo ya con casi 40 años menos, salí corriendo en un salón que tenía casi como 50 metros, desde la escalera hasta donde estaban las urnas. Bueno, yo recuerdo que yo saliendo corriendo y ya estaba saliendo Fidel, Raúl atrás, y yo me deslicé. Recuerdo que llegué como a 4 metros, y a esa hora la seguridad parando, porque lo que venía atrás era una caballería. Hago la foto. Bueno, ya, momento que Fidel logró coger esa votación. Bueno, esa fotografía prácticamente fue usada esa noche en casi todos los órganos de prensa nacionales, ¿no? Y también quizás internacionales. Pero eso fue por una experiencia de lo que nos daba la posibilidad como fotógrafo en esos años que empecé. Bueno, esta anécdota, además de ser simpática, marca un antes y un después, porque evidentemente ya Humberto Mayol, después de esta fotografía, ganó más confianza, y me imagino que también el periódico Tribuna de La Habana haya sido la referencia. ¿Cómo fue la superación desde el punto de vista personal? Porque sé que además eres alguien que busca mejorar en cada una de las entregas que hace. ¿Cómo fue esa superación y qué vino después de Tribuna de La Habana? Sí, bueno, fueron varios años en Tribuna y lógicamente en cada salida era una nueva experiencia, un nuevo conocimiento. Ya comienzo también a estudiar en la universidad. Me gradué en el 87 con la licenciatura en periodismo, y entonces ya para ese momento ya yo realmente sentía que me quedaba un poco chico el periódico. Además también quería tener un poco más de tiempo también a la hora de hacer mi trabajo, ¿no? Era la noticia, era un periódico también provincial, más limitado. Claro, teníamos por las condiciones que teníamos, realmente teníamos bastante trabajo, pero yo quería hacer otra cosa, y entonces me gustaba irme a un medio que no fuera diario, entonces me gustaba la revista Bohemia. Y conocía que Magali Morén en ese momento, que había sido la directora de Trabajadores, estaba dirigiendo la revista Bohemia. Nosotros estábamos, cuando empezó Bohemia, Tribuna estaba conjuntamente con Trabajadores en lo que era el Antiguo Mundo, y coincidíamos, o sea, nos conocíamos allí, trabajábamos en el mismo laboratorio con los fotógrafos de Trabajadores, y conocíamos a los fotógrafos, y digo, bueno, voy a ir a ver a Magali, y llego casualmente, cuando entro, está saliendo un amigo ya fallecido, Barceló, Tomasito Barceló, que era fotógrafo de Trabajadores, venía bajando y nos cruzamos, y yo, no, que vengo para acá, y cuando yo me dice Magali, bueno, no, Humberto, mira, oye, qué bueno, pero esa es la palabra que vale aquí, es la de Aramí Ferrera, que era en ese momento jefe de fotografía de Bohemia. Le digo, yo a Aramí no lo conocía personalmente. Le digo, bueno, me voy, al otro día tempranito me aparezco ahí en la puerta de Bohemia, cuando él llega en el carro que entra, que parquea, y le voy para arriba. Y ahí, bueno, le meto, me hablo con él, mira que yo soy fulano, Mi padre había sido fotógrafo muchos años en lo que es en la empresa de propaganda del Comité Central, en el DOR del partido, precisamente en lo que es el Ministerio de Cultura, y él conocía a mi padre, bueno, no por eso, pero bueno, coño, soy fulano, yo un tipo serio, mira, coño, me gusta la revista, yo quiero, me dice, bueno, Humberto, vamos a ver porque hay varios candidatos, y hay una plaza, varios candidatos, yo, coño, compadre, bueno, nada, revisamos estos días, parece que realmente logré convencerlo, le metí una buena, que a los varios días, como a casi la semana, me llaman, oye, echa para acá, que la plaza es tuya. Y así empecé en el 87 a trabajar en la revista Bohemia. Y también con otra experiencia, con un grupo de fotógrafos realmente muy importante, muy conocido, con años de experiencia. Bueno, yo era más joven y era el último que llegué. Y tal es así que empecé ya, por problemas de salud, empiezo ya a ayudar a mí en la factura allí, que él se tenía que ir a ver al médico, qué sé yo me quedaba al frente del equipo. Y ya a principios de los 90 me planteé la dirección de que me ocupe del cargo de jefe de fotografía. Y no era complicado, era bastante complicado, eran 15 fotógrafos, 13 más 2 laboratoristas,
Y entonces yo era más joven, el último que había entrado, ir a dirigir a esos grandes fotógrafos, que lo había realmente muy importante, ¿verdad? Pero fue toda una experiencia. Usted el más joven de todos ellos. ¿Y qué tan difícil fue asumir esa tarea? Fue complicado, ¿no? Que entramos compañeros normales, no había tanto ruido, pero cuando empiezo a dirigirlos ya, y entonces a evaluar, porque teníamos esa posibilidad de evaluar con la comisión, y para un incremento también salarial, o sea, me tocaba a mí decidir quién era los mejores trabajos, discutirlo con ellos. Fue complejo y difícil, pero realmente fue una etapa muy interesante porque además también me dio la oportunidad, cosa que no había estado pasando, y ni pasó después que yo me fui, que creamos momentos muy diferentes. O sea, yo creé equipos para trabajar de otra manera, también estimulé a que los fotógrafos hicieran fotoreportajes. Yo, por ejemplo, junto con Tomás Barceló, hicimos varios artículos con relación a la fotografía cubana, que llevaba una portada y además después llevaba un artículo que iniciaba la revista por varios capítulos. Lo hicimos, o sea que hicimos cosas muy diferentes en ese tiempo que estuve. Ahí estuve hasta finales del 93. Y después de esta etapa, justamente de 1993, después de estar con Bohemia, ¿qué vino en la vida de Humberto Mayol? A partir del 93 tengo la posibilidad de ser invitado a un gran e importante evento que todavía aún sigue existiendo hoy, que es PhotoFest, un evento internacional de fotografía que se produce en Houston, en Estados Unidos, y soy elegido entre 13 fotógrafos, creo que éramos 13, una fotografía más nueva, más contemporánea, menos conocida, por ejemplo, en Estados Unidos, de ir a esta exposición. Vamos a principios del 94 y después también somos invitados. Yo me paso un tiempo allá haciendo otras cosas. Esto siempre lo hacía a través de la ONIAC. Yo en el 93 entré en la ONIAC, invitado a través de la ONIAC. Hago otros proyectos allá en Estados Unidos, siempre de fotografía, y me mantengo hasta octubre, por ahí, casi 11 meses estuve por allá, también con otros proyectos, diferentes proyectos, igual también por la vía de la ONIAC. Ahí regreso, y regresando ya tenía también otros planes, que era irme a Venezuela. Me voy a Venezuela, y también con otros proyectos, la Universidad de Simón Bolívar, estaba haciendo exposiciones, daba clases también allá de fotografía, participé con otros proyectos con la prensa, y estuve hasta finales del 99. En el 2001, en el 2001 me voy también a Alemania con otro proyecto, y en el 2002 me voy entonces a París Foto, invitado a un grupo de exposiciones, y también con otros fotógrafos cubanos importantes, 3 exposiciones cubanas allá. Y bueno, ahí sigue la historia, ¿no? Vamos a continuar hablando sobre la vida y obra de Humberto Mayol, nuestro invitado en esta ocasión en el espacio Los de la Unión. Yo le propongo ver el siguiente fragmento con la obra de Humberto, y de regreso estaremos hablando de temas interesantes. Mete un 8 para acá, también uno para acá.
En este extremo, ahí está la fe, ahí no, ahora no, en el extremo. Aquí en el extremo este. Ahí déjalo ir. Ahora acomodamos, que se acomoda al lado de ella mismo. Chile. Acá sí. Vamos para afuera, para afuera. Ahí. Ahora ahí. Gracias. Hoy en el espacio Los de la Unión conversamos con el destacado fotoreportero Humberto Mayol. Nos quedamos con todos los desafíos que representó las giras por el extranjero, estar viviendo en diversas etapas fuera del país. Pero después de su regreso, lo acoge el proyecto Paloma. ¿Cómo es ese encuentro con Licevila? Ya a partir de esa fecha sigo estando aquí en Cuba, haciendo exposiciones, sigo trabajando y en el Ministerio de Cultura, y en ese tengo ese encuentro con Licey, que no habíamos conocido cuando ella trabajaba en la fílmica, y por casualidad escucha mi nombre, porque mi hijo que trabaja también ahí en la empresa de películas del ICAI, y le pide que me invite, que pase por el proyecto. Y ahí conversamos y me invita a participar con una fotografía para graficación de algunos documentales de ella. Eso fue en el 2006. Y ahí inmediatamente le di un grupo, se estaba haciendo un audiovisual sobre temas de jóvenes, muy jóvenes, con el tema del SIDA, y le llevo una galería de fotografías de jóvenes que había hecho en todo el país, en mi recorrido por el país, y comenzamos a trabajar. Ya a partir de ahí empiezo ya con el proyecto Paloma. Dejo realmente en el 2007, dejo el Ministerio de Cultura porque era muy imposible hacer las dos cosas, y tenía un trabajo que me interesaba mucho porque a partir de 2006 comienza también a motivarme. Siempre me ha motivado, lo que nunca había tenido oportunidad de trabajar con las fotografías en movimiento. Y la posibilidad esta del proyecto Paloma realmente me estimulaba y me interesaba hacerlo. Y bueno, comienzo con hacer galerías para los documentales, y a la vez empiezo también a trabajar con la cámara ya de... ¿Y cómo fue este proceso? ¿Cómo fue esta muda? ¿Encontró similitudes o diferencias? Para mí realmente es como si fuera algo
No sé, es que no hay una gran diferencia en cuanto, o sea, es como es que yo sigo haciendo, me siento, yo ahora se lo digo, sigo siendo fotoreportero, que sigo todo haciendo fotografía fija, pero lo que ahora se mueve. Ahora la historia, en vez de contarle alguna imagen, como pasaba cuando hacía fotografía fija, ahora la hago en un clic de fotografía, una secuencia. Pero no me pasa esa diferencia. Lo primero que sí fue, empecé a hacer, los primeros videos que empecé a tomar, lo hice con cámara de video Sony, o sea, era más complicado. Pero después cambiamos para mejorar y por lo menos también por presupuesto cambiamos a cámaras de fotografía, de Panasonic, hacemos también video. Y bueno, ya fue mucho más fácil también. Pero no, en este proceso no ha habido realmente, no ha sido muy doloroso, todo lo contrario, ha sido como una fiesta realmente trabajar. De toda la obra que tiene con el proyecto Paloma, no sé si lo pongo en un compromiso, si le pido escoger algún material que lo haya complacido desde el punto de vista fotográfico, ¿cuál pudiera mencionarme? Es muy difícil realmente hacer una selección de un trabajo en particular, pero creo que los últimos trabajos, donde yo ya me realizaba ya como director de fotografía del proyecto Paloma, o sea, ya ha sido un trabajo mucho más completo, con más responsabilidad, donde tengo que ver muchas cosas, no solamente filmar, sino fotografiar, sino manejar luces, manejar los espacios, manejar las locaciones, o sea, todo un conjunto de elementos. Y estos últimos trabajos han sido los más complicados en ese sentido y han sido también como la posibilidad de realmente irnos creciendo en cuanto a cómo hacemos cada documental, porque además la producción de Paloma es bastante grande, o sea, nosotros no estamos tiempo sin producir, todo lo contrario, tenemos entonces que nos repetimos, tenemos que estar, es como siempre un reto, ¿no? Cada día. Estos últimos documentales yo creo que han sido los más significativos, más importantes para mí y pienso que también para el proyecto. Bueno, si recorremos toda su vida, podemos hallar un Humberto Mayol joven que desafió ser de un periódico provincial para buscar la fotografía exacta, ser referencia también en ese mundo tan complicado de los medios de prensa. Pero hablemos entonces de un Humberto Mayol que en el contexto actual, donde desde un móvil se dan tantas posibilidades de desenfoque, de fotografía creativa, tiene también que buscar una estética y un lenguaje que lo identifique. ¿Cuál es el reto y el desafío de ese Humberto en los tiempos de modernidad, de redes sociales y de celulares? Sí, estos tiempos realmente han ampliado las posibilidades de cualquiera acceder realmente a la fotografía, ¿no? Al video. Hoy con un celular cada día son mejores, o sea, cada día las cámaras son mejores y además hay ya profesionales que están trabajando, o sea, con proyectos que tienen que ver con el tema del celular. Ya no hablamos de fotografía aficionada o fotografía familiar, sino fotografías ya con otra profundidad. Y a mí también me interesa hacer algunas cosas, ¿no? Y he hecho algunas cosas, ¿no? Con relación a los móviles. Además trabajo también la fotografía ya digital. Ya hace unos años ya, desde el 2004 yo empecé a trabajar la fotografía digital. Yo ya cambié a hacer fotografía digital. Toda mi etapa anterior fue analógica. Trabajo con computadora, trabajo, o sea, con programas, ¿no? O sea, tengo que aprender todo eso y cada día estoy aprendiendo más. Cada día es un reto realmente a las tecnologías, o sea, las que por lo menos tenemos que hacer eso, las que nos llegan, la posibilidad de hacerlo, pero además siempre estoy muy motivado por hacer. No hablo de que es otra fotografía, para mí la base ha sido lo que es la fotografía, o sea, la esencia no cambia, la esencia no importa que sea digital, que sea analógica, no importa. El medio, móvil, cámara, no hace la fotografía. La fotografía la hace el fotógrafo, la hace la mente que está detrás de ese medio. O sea, eso es un canal solamente. Por tanto, eso realmente es un problema también de asimilar, que muchos no han podido, otros sí, y yo por lo menos siempre estoy tratando de asimilar cada día más. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias a ustedes también. Y a usted lo estaré esperando la próxima semana. Regrese siempre aquí, al espacio Los de la Unión.